¿Qué tal, amigos y amigas de la región? Les saluda su servidor Max Oviedo. Hoy, continuando en estas conversaciones sobre el tema de identidad, como para ir delineando qué se puede entender por identidad y cómo se forma la identidad, hemos contactado al gestor cultural, ¿verdad? Esteban Segura Vega, de esta región norte. Y con él, aprovechando que es antropólogo, vamos a conversar sobre el papel que puede jugar o el papel que juega toda forma o expresión de arte en la identidad cultural. Y yo creo que esa sería, Esteban, bueno, primero agradecerte que estés con nosotros y luego esa sería la primera pregunta que tengo que hacer. ¿Las expresiones artísticas ayudan o no ayudan a crear identidad? Y si ayudan, ¿de qué forma? Gracias por estar en la región. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, un saludo a la gente que va a ver la entrevista o la está viendo. Y la pregunta que usted me hace, si tiene que ver sí, con la palabra identidad, ¿verdad? Que siempre es como media complicada, siempre. Igual, en la carrera de antropología, que fue lo que yo estudié, es uno de los temas recurrentes, la identidad. Y muchos autores hablan de identidad de identidades, ¿verdad? Porque una región puede tener una identidad, un país tratar de ser una identidad, pero adentro hay varias identidades, ¿verdad? Familiares, barriales, ¿verdad? De comunidades, de regiones puede ser, o puede ser que se trate de forzar una identidad como para decir que todo el mundo se identifique con algo que no, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, en la parte artística o la parte patrimonial, ¿verdad? Las cosas que quedan de lo que hace la gente, puede ser una comunidad, el entorno natural se vuelve patrimonio, que se liga también con la parte que es identidad, lo que le damos, ¿verdad? Entonces, si alguien, una comunidad, hay un artista, ¿verdad? Una persona que pinta o hace una escultura o hace una canción, ¿verdad? Y refleja algo de la comunidad, y eso se vuelve también a veces como una herencia, porque puede ser nueva y puede ser vieja, ¿verdad? Y sí, claro que influye, ¿verdad? Y esa construcción se viene dando, se estudia más o menos que por ahí del romanticismo, que decía que las obras, ¿verdad? Que se hacían era lo que quedaba para la gente, ¿verdad? Entonces de ahí se vienen a hacer las construcciones de identidades nacionales, ¿verdad? Que tiene que ver con los idiomas, las canciones, ritmos, ¿verdad? Y claro que sí, la parte artística y cultural está intrínsecamente relacionada con la parte identitaria de la gente, porque es lo que hace la gente. Ok. Y como preguntar, ¿es importante que una región, un país, un barrio, una ciudad tenga una identidad? Y más allá, yo pienso personalmente, si es importante o no, es que sí, ¿verdad? Sí, la identidad se crea, ¿verdad? Okay. Hay autores que dicen que la identidad no es estática, ¿verdad? Ni se tiene, es como que se pierde, o sea, no, la identidad no se pierde, ¿verdad? Se tiene y se reconstruye, se está constantemente construyendo, Okay. ¿verdad? Igual que la cultura no es estática. Ok, no es que yo puedo decir, ok, como muchas personas dicen, la identidad de estas personas es porque, no sé, todos les gusta cantar, a todos les gusta, o como San Ramón, tierra de poetas. No es eso, sino que se va construyendo. Se Hoy puede ser de construye, poetas, mañana puede ser de otra cosa. exactamente, porque podría ser que en la tierra de poetas había muchos poetas y todo, pero que en 4 generaciones ya, imagínense que no hubiera poetas. Digamos, y la gente dice, no, a mí no me interesa la poesía, usted le puede preguntar digamos, a jóvenes, ¿verdad? Que digan, no, yo poesía no me gusta. ¿Verdad? En varias generaciones puede ser que eso cambie, ¿verdad? Y la gente, no, yo no me identifico con eso, ni tan siquiera. O que hubiera una migración total de gente que se fuera para otro país por una guerra, etcétera, y que el territorio sea tomado por otras personas, ¿verdad? Y que esa es la tierra de poetas, la identidad que hay en el nombre, pero no le refiere nada. Ahí podría cambiar, por ejemplo. A como puede ser que no se siga la poesía, pero digamos, alguien dice, ¿por qué tierra de poetas? Y resulta que empieza a investigar y el abuelo le gusta la poesía y ahí se empieza a interesar. Esa parte se empieza a heredar, ¿verdad? Es como decir, güey, puña, sí. Y a mí me enorgullece que digan tierra de poetas, que es lo que muchas veces pasa. Y pasa con la parte artística, con las canciones, ¿verdad? Dice, güey, puña,
esto mi abuelo, el amigo de mi abuelo fue el que lo hizo, o la señora fue la que compuso esa canción, ¿verdad? Y refiere a cómo comía mi mamá, digamos, qué sé yo, refiere a lo que hacía aquí, cómo jugábamos nosotros en la montaña, ¿verdad? Entonces ya eso, la parte artística atañe a esas vivencias, ¿verdad? Cotidianas, la comida, cómo se jugaba, qué se cultivaba, ¿verdad? Aunque no se cultive ya. Pero esa identidad es la que se va a mantener, se va a transformar, pero va a quedar. También hay elementos que quedan y se heredan, y otros que definitivamente se van a perder. Ok, pero eso sí ayuda a que el grupo de personas, el conglomerado de personas, por decirlo así, tenga una afinidad más fuerte entre Sí, ellos. no, claro que sí. Y la parte identitaria de ahí une pueblos, ¿verdad? Une a las personas por algo que comparten. Y eso es, ¿verdad? Usted va en algún lugar, ¿verdad? Y alguien comparte algo, intereses, se empiezan a agrupar la gente sola, ¿verdad? Ya fuera por idioma, pero imagínense ya cuestiones que se comparten, ¿verdad? Sí, la comida, la música, empieza a generar como si fuera un imán, ¿verdad? Que mantiene ahí, que aunque usted esté largo, regresa aquí porque está ligado, es como un cable, ¿verdad? Que se mantiene, ¿verdad? Entonces es demasiado difícil cortar ese cable, porque usted podría decir, bueno, no, olvídese de los poetas. Y usted dice, no, pues toda mi familia es poeta, ¿verdad? Aunque yo no sea poeta, ¿verdad? Eso está ahí, ¿verdad? Hay una compañera que una vez trajimos para dar una charla y ella contaba algo muy bonito, que ella era de Guanacaste, bueno, es de Guanacaste, y ella pues no gustaba cocinar, no hacía tortillas, pero la mamá sí, ¿verdad? Entonces cuando ella regresaba donde la mamá, oía el sonido de la mamá haciendo tortillas cuando se levantaba, ¿verdad? Y eso ella le invocaba como su familia, ¿verdad? Como sus primeros años, ¿verdad? Okay. Y entonces yo le tengo que enseñar eso a mis hijas, porque o sea, no puede ser que no, aunque ella no supiera, digamos, o no le gustaba, dice, yo tengo que volver a eso porque eso es como algo que me pone feliz, ¿verdad? Y yo pienso que por ahí va la parte identitaria, y la parte artística añade a eso. Claro. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya regresamos en esta conversación sobre el tema de cultura e identidad. Muy bien, continuamos en esta conversación desde el periódico digital La Región. Esteban, ¿hay una identidad de la región norte o hay identidades desde eso que nos has definido? Yo digo que hay identidades, ¿verdad? Y hay muchas. Yo también pienso que la gente, todo desde la historia, siempre se trata de decir, bueno, de definir, ¿verdad? Y tiene que haber una identidad y yo pertenezco a esto. Sin embargo, individualmente uno tiene muchas identidades, y conforme va creciendo, ¿verdad? Se va desarrollando con los grupos sociales, le va tocando identidades hasta dentro de una misma región, ¿verdad? Porque usted puede tener una región, pero también depende, a veces su nivel económico marca muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí podría ser identidad de clase, que podría ser, si usted tiene mucha plata, ¿verdad? Tiene mucho dinero, y pues podrá relacionarse con otra gente que alguien que no tiene tanta plata se relaciona más con la comunidad, tal vez, ¿verdad? O qué sé yo, si usted si le enseñan a tocar música, va a tener una identidad con la música, porque empieza a conocer gente que también hace música, ¿verdad? Aunque no estén dentro de su mismo espacio geográfico, ¿verdad? Entonces, a veces hablar de identidad, las identidades nacionales, ¿verdad? Que también se construyen a veces desde el gobierno, desde los estados, muchas veces, Sí. ¿verdad? Que fue, digamos, en el caso de Costa Rica, pasó así, digamos, la parte de Limón específicamente, ¿verdad? Usted sabe que la parte de Limón, si usted le pregunta a personas como mayores de 40, todos tenían una profesora o un profesor de inglés, ¿verdad? Porque decía, bueno, es que el idioma que hablan los afrodescendientes o los negros, ¿verdad? Que les decía, el patuá o creol, decía, eso es un inglés mal hablado, ¿verdad? Se decía antes. Entonces el Estado dijo, bueno, vamos a eliminar ese rasgo que tienen ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces había una identidad también que decía, bueno, hay que eliminar esto. También hay una identidad que Costa Rica era como más blanca, ¿verdad? Hasta se negaba la parte indígena, ¿verdad? Que son identidades dentro del país, ¿verdad? Que están ahí. Hoy en día, por ejemplo, el creol limonense ya está
catalogado como patrimonio inmaterial de Costa Rica, al menos, ¿verdad? Entonces son rasgos que están ahí, que son identitarios, porque la gente se identifica, bueno, sí, yo soy afrodescendiente de la costa caribeña porque hablo este idioma, lo sé hablar, nadie más lo hace, es un rasgo que los une, y son costarricenses, ¿verdad? Entonces, a veces las identidades creadas o mandadas a hacer dejan afuera muchas cosas para aglomerar a mucha gente. Sin embargo, también esas identidades que quedan ahí se resisten, ¿verdad? Porque dice, bueno, es que usted me está diciendo que nosotros somos iguales a eso, y no, yo soy diferente por esto. Soy indígena, aunque, no sé, no viva en el territorio indígena, ni me vista como antes, ¿verdad? Que a veces la gente piensa eso, pero bueno, yo tengo un pasado de una cultura que refiero, y eso me identifica a mí como indígena, ¿verdad? O de una determinada etnia. Y sin embargo, también soy costarricense, ¿verdad? Entonces ahí van a haber muchas identidades, y la región, digamos, si habláramos de aquí, de la región norte, habría que preguntar a la gente que vive en las montañas, digamos, en toda la parte de la Tigra, ¿verdad? En todos estos, la gente que vive ahí, que llueve un montón, no va a ser la parte cultural que alguien que vive en las llanuras, ¿verdad? Que los ríos y todo, ¿verdad? Que es diferente, hasta el clima es diferente, cómo se viste la gente es diferente, los animales, ¿sabes? Que tienen también, lo que comen, ¿verdad? Lo que cultivan, ¿verdad? O esa parte de qué tanta cercanía había con otros, eso va a crear diferentes identidades. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, es que nosotros geográficamente estamos aquí y eso nos une también, ¿verdad? Los ríos, por ejemplo, toda la gente va a pescar, o tal vez más una generación atrás era acostumbrada a ir a pescar, la familia. Eso crea también una identidad y se repite en varios lados, ¿verdad? Que es como es algo característico aquí de la zona, que se comparte mucho eso, ¿verdad? El tipo de pescado, el guapote, que la mojarra, que no sé qué sé yo, ¿verdad? Y esos elementos que usted habla aquí con alguien de allá le va a entender, ¿verdad? Y cómo pescar, que tiene que jalar el cable, no sé qué, ¿verdad? Todo eso, o cómo cultivar ciertos aspectos, o el clima que siempre llueve, sí crea unidad, ¿verdad? Entonces, si hay una identidad, uno podría decir, hay una identidad que engloba, ¿verdad? Hasta la parte migratoria, ¿verdad? Es una mezcla de personas, de culturas, y eso forma parte de la identidad, ¿verdad? Pero también la gente que ha migrado, que está aquí, que tiene familiares, digamos, del país del norte, ¿verdad? Que están ahí en sus familias, tienen una identidad que comparten, o que emigró por la guerra de los 80s y eso, tienen una identidad diferente, o extra, ¿verdad? Que otra gente no tiene, pero que comparte porque vive en la misma región, ¿verdad? Entonces, esa identidad es como un crisol de cosas. Sí. Y hay varias para mí también, ¿verdad? Hay varias identidades. A ver, es que me estás volviendo complejo la situación, porque, ok, cuando se define una nación, se habla de territorio, ¿verdad? Es un grupo de personas que está en un territorio con una identidad y que tienen unas ideas generales muy bien arraigadas, pero me estás diciendo, me estás como poniendo difícil entender entonces por cómo se crean los países y cómo se crean las naciones. Pero es lo que hablamos también, porque hay una parte política que trata de unificar por cuestiones de poder, ¿verdad? A veces, que tal vez en el principio las naciones pues eran pueblos que tenían un territorio y se fueron expandiendo, ¿verdad? Pero al establecer fronteras y haber más gente, la gente se mezcla, digamos, llegan inmigraciones con identidades diferentes. Y una vez que esta gente pues, se mezcló, digamos, por así decirlo, se mezclaron las culturas, se crean otras identidades, porque se mezclan factores de identidad, ¿verdad? Entonces, hablar de decir, bueno, es que el pueblo de Costa Rica es así, ¿verdad? No es cierto, o sea, es multidiverso, o sea, es diverso, ¿verdad? Y es multicultural también, o sea, no podría decirse, es que la cultura de Costa Rica es así, o sea, ¿verdad? Que a veces todavía está en el sistema educativo, ¿verdad? Cierto. Que es blanco, que la parte campesina, y deja de lado un montón de minorías y de gente que está ahorita viviendo que los dejaría fuera de la identidad costarricense, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para mí sí, o sea, existen identidades. Una identidad nacional es muy difícil o sea, sí existen, ¿verdad? Porque usted le dice, bueno, es que usted es como en la escuela, ¿verdad? Que están un montón de chiquitos y usted en el kinder les dan, bueno, usted es gatito y usted es patito. Entonces, bueno, identificémonos con el sticker, ¿verdad? Ya la gente se separa, ¿verdad? Es como me tocó a mí eso. Igual que sería como la parte de donde le toca vivir, si le toca vivir en la montaña o en la llanura,
pues usted se identifica, igual en la parte nacional, ¿verdad? Pero, y ahí decir, como España, digamos, que está la parte bueno, esto, del País Vasco, ¿verdad? Que le dicen, no, es que ustedes son españoles, ¿verdad? Y dicen, no, o sea, sí, pero no, nosotros somos diferentes, ¿verdad? Y pasó con lo de Franco, que se fue una imposición de identidad, o sea, no hablen vasco, tienen que hablar español, ¿verdad? Entonces, que los abuelos hablaban vasco, los papás ya no hablaron vasco por la dictadura de Franco, y los hijos de ellos empezaron una reivindicación de identitaria. O sea, nosotros, o sea, nos quitaron eso, empezaron a hablar vasco. Entonces, ¿qué pasó? Los abuelos hablaban vasco, los papás no, y los hijos sí. Y los hijos medio se entendían con los abuelos porque era diferente. Quedaron una brecha generacional ahí, pero volvieron a la identidad. O sea, no pudieron implantarles una identidad que no... O sea, que tenían parte, pero no compartían del todo. Ok. Híjole, es un tema bien complejo. Es complejo. Sí, también. Muy complejo. Pero igual, vamos a hacer otro corte y ya casi regresamos en esta conversación sobre identidad con Esteban. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Esteban, te decía ahora en el interín que quería preguntarte algo. Pues desde las ciencias políticas y del tema de gobierno siempre se ha dicho que un país sin identidad es un país fácil, por decirlo así, de colonizar o de imponerle una nueva forma o una forma diferente de ver las cosas. Pero cuando me decís todo esto de las identidades y de todas las identidades, a ver, me interesaría mucho saber, ¿se puede decir que esa expresión es cierta? ¿Puedo yo fácilmente manejar a un país que no tenga bien definida o estructurada una identidad? Para ver, yo diría que es que también la identidad tiene que ver con la parte histórica. O sea, es como su historia, ¿verdad? Entonces, yo viví aquí, mi familia me enseñó tal cosa. Si uno desconoce eso, ¿verdad? Y pues empieza a identificar con lo primero que le llegue, ¿verdad? Entonces, por ahí podría ser, ¿verdad? En cambio, si dice, bueno, es que a mí, la parte natural para mí eso es importante. Y llega alguien, y no, le vamos a cortar todo el bosque, ¿verdad? Entonces la gente diría, si no me interesa a mí eso, ni sé para qué sirve, lléveselo, ¿verdad? Y quite la comida, quite todo, ¿verdad? Porque le están imponiendo, pero la parte identitaria también iría como decir, no, ¿sabe? ¿Cómo? O sea, si me quitan las verduras, digamos, yo no voy a poder hacer la olla carne, que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces la gente pues se levanta en esos sentidos, ¿verdad? O como lo vemos con las marchas, ¿verdad? Que a veces ya tocan la caja o tocan algo así, la gente como, uy, no, ¿sabe? ¿Verdad? Porque hay algo heredado y que refiere un poco de identidad, ¿verdad? Pero se puede ir perdiendo en el tiempo eso, entonces. O sea, yo digo que la identidad no se pierde, cambia, eso sí, la identidad puede cambiar y puede cambiar en generaciones. O sea, uno podría decir, bueno, sí, yo sé que yo vengo de acá al lado, pero ya no es mi realidad, ¿verdad? Pero ahí también dependería decir que la gente diga, no, o sea, ya yo no quiero nada con mi pasado, olvídese, ¿verdad? Pero no pasa. O sea, históricamente lo que pasa, bueno, o sea, yo soy migrante, ¿verdad? Ya yo vivo en otro país, pero yo refiero todavía a la parte identitaria donde yo vine, ¿verdad? Entonces, es como decir, bueno, ¿verdad? Y la parte globalizante del mundo, ¿verdad? Que ahora todo es como más, ahí empiezan, es como un efecto rebote. Que decir, bueno, todos vamos a hacer esto, pero entonces la gente está viendo, hay un montón de culturas que dicen, o sea, sí, pero esta es mi diferencia, ¿verdad? Yo me tengo que diferenciar de los otros, que es parte de la identidad. ¿Cómo me diferencio de los demás también por tales aspectos? Sí, a ver, y te lo pregunto por el tema campesino. Ese ha sido como una marca de la región. Y bien me lo decís, lo que pasa es que el campesino no es mi papá ni soy yo, fue mi abuelo o mi bisabuelo. Yo ya no me identifico con eso. Pero me estás diciendo que queda como una pequeña... Yo digo que en el caso, o sea, la gente sí se identifica con eso. O
solo que ya no está haciendo la práctica, que es un poco diferente. Y ahí está como tal vez la parte peligrosa en la parte política, ¿verdad? Sí. Que decir, bueno, y no, y quitémosle la tierra, ¿verdad? Ya venda la tierra, que a veces es lo que está pasando, Sí. ¿verdad? Pero, digamos, uno todavía se identifica, bueno, la comida, a veces la música, ¿verdad? Las historias familiares todavía remiten a esa identidad campesina, o que tiene que ver, o esas raíces que están ahí, ¿verdad? Los dichos, la forma de hablar, ¿verdad? Todavía está ahí presente. Entonces la gente podría decir, o sea, algo está pasando y dice, no, o sea, tenemos que recuperar la tierra, ¿verdad? Tenemos que hacer algo porque nos están subiendo los precios, están subiendo todo porque estamos perdiendo la parte de la tierra, que yo pienso que es algo que la gente con la parte identitaria en esos aspectos puede recurrir a ella para hacer un cambio, ¿verdad? Un cambio político y un cambio social, ¿verdad? Yo creo que ahí radica como los elementos que una sociedad o una comunidad puede agarrar y decir, ya, suave un toque, o sea, nosotros tenemos esto y tenemos ese conocimiento porque está ahí en nuestras raíces, alguien todavía lo maneja, ¿verdad? Hay, no sé, hermanos de mi papá, de mi mamá, o gente que todavía se dedicó a eso, que sí siguió la tradición, ¿verdad? O siguió esas prácticas, y a pesar de que ya yo me dedico a otra cosa, ¿verdad? Se puede hacer un cambio como sociedad, decir, no, vamos a proteger esto y no lo vamos a dejar soltar ante una eventual presión política por no hacer algo. Es quitar algo. Sí, es que, a ver, y entonces, ese resabio que queda ahí en la mente, porque así lo veo yo, así lo estoy viendo, ¿verdad? Es un resabio que queda ahí en la mente, un gen que no sé qué tengo, pero que está ahí metido todavía en mi cuerpo. ¿Cómo puedo hacer yo para exacerbarlo y llegar a ese punto de querer defender aquello? Bueno, ahí entra mucho el papel de la parte cultural y la parte artística, ¿verdad? Ajá. Que a veces está hasta en la forma como hablamos, canciones así, ¿verdad? Ajá. Usted dice que siempre como en las rebeliones o en las cosas políticas siempre sale alguien, un cantante ahí, ¿verdad? Que hasta lo matan porque está cantando y como que puya, ¿verdad? En casos, no sé, Víctor Jara, por ejemplo, Jara, ¿verdad? sí, estábamos. Y cosas así, que entonces la gente dice, ¿cómo va a cantar eso? O sea, ¿verdad? Hay una canción que se llamaba Desalambrar, por cierto, ¿verdad? Que era como el tomar la tierra, ¿verdad? Que se la estaban quitando. Y de ahí, alguien que empieza a referir, ¿verdad? El tema, recetas de cocina, cómo se hacían. Eso también es una forma de decir, o sea, no, ¿cómo va a perder eso? O sea, no pierda, ¿verdad? Comidas que están olvidadas, por ejemplo. Entonces alguien, me acuerdo también que había un proyecto que era comidas olvidadas. Alguien hizo, bueno, es que aquí le hacíamos jaibas y no sé qué. Un montón de comida que la gente le dice, uy, pero yo quiero hacer eso, o sea, ¿cómo hago para conseguirlo, verdad? Bueno, voy a preguntarle a su abuelo, ¿verdad? A su abuela. Entonces, la parte cultural tiene esa parte, no lo olvide, haga proyectos, canciones, hasta cine, ¿verdad? Y entonces vuelva, o sea, no es que vuelva a las raíces, o sea, no deje que se pierde eso que es suyo también, ¿verdad? No te exijo que regreses a ser campesino. Sino, pero no pierda lo que ha ganado toda su generación a través de eso, o la experiencia que ha ganado, o el conocimiento que sabe, ¿verdad? Porque entonces ya empieza una coyuntura, esa es como la seguridad alimentaria de su familia y de su comunidad, ¿verdad? Entonces habría que hacer un sopesar, ¿verdad? Es como poner en la palestra, yo creo que el arte y eso hace eso, logra eso, como pone a la gente a pensar, ¿verdad? Entonces la importancia de que salgan proyectos que tienen que ver con la parte identitaria, ¿verdad? Y que a veces salen solos, no es que alguien tiene que, uy, haga esto, no, o sea, la gente lo hace en su forma de hablar, en sus canciones, está ahí, ¿verdad? Está como la importancia, ¿y de dónde salió eso? Como que alguien le empieza a decir, bueno, ya los poemas de su abuelo ahí en la tierra de los poetas, alguien que pasa jugando videojuegos, por ejemplo, y que pronto le da una resignificación a eso, agarra eso y lo vuelve, o hacen nuevos poemas o algo sobre la situación, ¿verdad? Ok. Bueno, Esteban, muchas gracias. Gracias a usted. Por haber estado compartiendo con nosotros en esta tarde, y lo mejor de todo es que dejas un foco de esperanza. Sí se puede hacer, sí podemos evitar que perdamos nuestra identidad, y lo mejor, podemos hacer que volvamos a luchar por tener o por rescatar esas cosas que marcaron nuestra identidad. Sí, yo digo que las sociedades, la identidad va a cambiar, va cambiando, pero hay que ver como sopesar qué se queda lo bueno, ¿verdad? Porque también hay cosas malas, pero que dejar de lo bueno y seguir avanzando, ¿verdad? Okay. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias.